¿Crees tú entonces que este sistema tiene tan mala reputación a nivel social? Muy buena pregunta. Yo creo que acá hay una responsabilidad de parte de la industria como tal y también de parte del mundo político, que responden a un clamor popular. Cuando tú tienes demasiada información, hoy día en el mundo en el que vivimos se presta para que exista mucha información y no siempre validamos esta información y sabemos si es real o no. Y queda a veces en el clamor popular estas fake news. Como por ejemplo cuando quedó el tema de que nos calculan la edad de pensión hasta los 110 años. La falla del sistema y en general de la clase política es en que no han sabido aterrizar la realidad de lo que es este sistema en beneficio de los cotizantes. Y nos quedamos todavía con discusiones que son muy técnicas. Y hay que recordar que el 80% de la población no necesariamente tiene que conocer qué es lo que es una tasa de interés compuesta o una tasa de interés simple, o qué es lo que es un activo, o qué es lo que es un capital. Entonces, cuando tú sigues manteniendo estos conceptos, la sociedad como tal no lo entiende. Y cuando no lo entiende, recurre a preguntarle al de al lado. Y a lo mejor no sabemos si el de al lado también lo sabe. Pero a veces por no quedar como que no lo sé, puedo buscar alguna información en las redes sociales y doy esta noticia. O sea, para ti las redes sociales han jugado un rol fundamental en la reputación de las AFP. En general, en realidad, yo creo que han jugado un rol fundamental en todo el espectro de la clase política y de todo lo que es la política en general. Hoy día yo creo que se está tratando de gobernar en base a lo que te dice Twitter y no en base a lo que te dice el resultado empírico. ¿Y en qué lugar dejas a los medios tradicionales? Porque, como dato, un trending topic en Twitter son 1000 retweets o 1000 tweets hablando de un tema. Un punto de rating en televisión son 60.000 personas viendo el canal a una misma hora. ¿Sí? Entonces, si comparamos magnitudes, Twitter, no digo que no vaya en crecimiento, pero todavía está lejos de igualar la influencia de la televisión, al menos en números. Entonces, ¿a dónde dejarías tú el rol de la televisión? No tiene el mismo rol, yo creo. O sea, bajo mi concepto lo dejo equiparado en la misma línea. O sea, también es un rol de la televisión hoy día, no sé si de la televisión como tal, pero sí al menos de los medios informativos serios que sean capaces de aterrizar esto a la población. Porque esto es un tema que es complejo. O sea, solamente para darte la guinda a la torta. Cuando a ti te dicen que tú te vas a jubilar a los 110 años, durante el año pasado, antes que incluso empezara el tema de la crisis social, etcétera, ya se hablaba del no más AFP, la bandera de batalla de los canales de televisión, de los medios informativos, era ¿por qué nos están pensando en jubilar a los 110 años? Y yo me preguntaba ¿por qué un medio informativo, incluso como CNN, incluso te podría decir, hablaban de que por qué no estamos jubilando o están pensando que la jubilación nos tiene que durar hasta los 110 años? No es así, no es así. Y ahí, si me permites hacer un paréntesis, o sea, hay un documento técnico que no es de las AFP, ojo, esto no es es de la Superintendencia de Pensiones, donde ellos calculan, este documento técnico está, o sea, cualquier persona lo puede bajar desde la página de internet. Ven el método de cálculo de las pensiones y lo que hizo el Estado a través de esta superintendencia que hoy día tenemos, que es bastante independiente de lo que diga en este caso el Ejecutivo. Ellos dicen tenemos que tratar de resguardarnos para que las pensiones alcancen para toda la población. Y hoy día es por ley de que todos tienen que tener al menos una pensión mínima. Entonces, si tú te pones a ver los números, el grueso de los números, en Chile tenemos una población aproximadamente de 18 millones, 19 millones de personas. En el último informe de la superintendencia, el número de cotizantes no supera los 8 millones.
Entonces tú te preguntas, hay todavía 10 millones de personas que no cotizan. Efectivamente, hay una clase de personas que no trabajan, que tiene que ver con los menores de edad, por ejemplo, pero que no representan más del 25% de la población chilena. En el mejor de los casos, suponiendo que la población activa total cotizara, que los estudios afirman que serían alrededor de 13 a 14 millones, nosotros vemos de que hay al menos 5 a 6 millones de personas que no están cotizando. Y esas personas tienen por ley derecho a una pensión mínima. Te lo voy a llevar a mi realidad, a mi realidad como Cristian Gómez. Mis abuelos nunca cotizaron, ni en el sistema antiguo ni en el nuevo sistema. Mi abuela porque nunca trabajó, mi abuela siempre fue ama de casa, y mi abuelo trabajaba haciendo pololo, etcétera, de la construcción, o cuando lo contrataba una constructora, ni siquiera boleteaba, o sea, le esperaba con un vale por, y él cobraba su sueldo todos los viernes, y él nunca cotizó. Ambos, cuando llegó la edad de pensionarse, se pensionaron y ellos reciben la pensión mínima. Pero ellos históricamente nunca ahorraron. Si eso tú lo replicas por la cantidad de personas que están en la misma situación, el gobierno, no hablemos del gobierno, sino que el Estado se queda en una situación muy vulnerable, donde ellos tienen que tener una cobertura para esas personas, o sea, no los puedes dejar de lado. Y por eso es que dicen que tiene que existir una pensión mínima. Y para asegurar la pensión mínima a gente que nunca ha ahorrado, o gente que ha ahorrado muy poco, o gente que tiene incluso muchas lagunas, te tienes que asegurar. ¿Y cómo lo aseguran? Existe un equipo técnico que ellos modelan, y esto es un modelamiento matemático, donde ellos estiman la cantidad de personas necesarias año a año que requiere el sistema cotizando para poder pagar al menos una pensión mínima. Y esta es una ecuación, esto es muy técnico lo que te estoy hablando, pero esta es una ecuación que dentro de esta ecuación tiene un factor. Y ese factor es un factor T, que es equivalente a 110 años. ¿Y por qué se dice 110 años? Porque en el histórico, desde que se generó este nuevo modelo, desde 1981 hasta la fecha, al menos un 0,02% de la población ha llegado a los 110 años. Entonces es un factor. El famoso 110 años que dicen no están considerando las pensiones para que pensando que nosotros vamos a vivir hasta los 110 años, no es así. Es un factor de una probabilidad que además es muy baja, es simplemente para ajustar el modelo y decir esto es lo que va a generar cada persona mensualmente en su jubilación. Entonces, cuando te plantean esta ecuación, que la ecuación se llama CNU, que se llama cantidades necesarias unitarias. Cuando tú te vas a pensionar, ellos dicen, ¿cuál es tu dinero? Ok, tú tienes 40 millones de pesos ahorrados, por ponerte un ejemplo. Yo aplico esta ecuación de CNU, donde está este factor donde puede haber una probabilidad que tú como Mauricio puedas llegar a los 110 años. La pregunta es cómo yo, como Estado, me protejo para que a ti te alcance la pensión hasta los 110 años. Y es un factor. Esto no es que la pensión a ti te la dividen por, no sé, te jubilaste a los 65 y te proyectan a los 110, entonces, tienes entonces 45 años que pagarte pensión. No, no es así. Es un factor de ajuste. No influye en la pensión. Y ahí viene la segunda pregunta y que tiene que ver con la segunda respuesta, pero que tiene que ver con la pregunta que por qué está tan socialmente mal vista la AFP. Tiene que ver con que efectivamente, y aquí quiero ser claro, las pensiones son bajas en Chile. Las pensiones son bajas. ¿Y quiénes son los únicos que podríamos decir que tienen una pensión relativamente buena? Son las personas que han trabajado desde, pongamos, del 81 hasta la fecha sin ninguna laguna y que han tenido ingresos por lo menos en el tope, que en este caso hoy día son 2.400.000. O sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que para tener una buena jubilación habría que tener un ingreso permanente por ese monto. No. Eso es lo que hoy día te dice empíricamente lo que está sucediendo. Las personas que han trabajado constantemente durante los últimos 30 años
40, incluso te podría decir, desde 1981, sin ninguna laguna y que estén imponiendo en el tope máximo, o sea, estamos hablando de que hoy día son 2.300.000, esto tienes que darlo proporcional a lo que era en la década de los 80. Hoy día ellos no están sacando su sueldo, ni tampoco sacan más de su sueldo, que fue una de las promesas que hacían las AFP cuando se crearon. Pero esto sucede porque parte de ese dinero tiene que subvencionar a este grueso de la población de la población que nunca cotizó y que tienes que seguirle pagando una pensión porque es tu deber como Estado. Y lamentablemente el modelo no se ajusta necesariamente a la realidad de Chile, es decir, la realidad en 1980 es que los hombres vivían en promedio hasta los 71 años y las mujeres vivían en promedio hasta los 75. Por lo tanto, las expectativas de vida para ese modelo en 1980 eran perfectamente viables de que una persona a los 65 años se jubilara con el tope de su sueldo. Pero una persona que hoy día se jubile y que trabajó toda su vida en el tope, recibe la mitad de ese sueldo. Es decir, lo máximo que se podría llegar a recibir sería 1.300.000, que ya es harto, es bastante, nadie te lo dice. Pero esa persona trabajó toda su vida por un tope y aún así está recibiendo la mitad. Entonces eso te dice empíricamente de que el sistema está mal formulado y tiene que ver por cómo se subsidian a las personas que deben ser subsidiadas, que por A, B, C motivo nunca pudieron cotizar, porque efectivamente hay mujeres que antiguamente nunca trabajaron y hoy día tienen una pensión y que está súper bien, pero esa pensión es baja. Pero también tenéis que pensar de que ellos no tuvieron ningún ahorro. Entonces hay una parte de la población que tiene que subvencionar eso, y si a eso además le sumas la otra variable, que esa persona que cotizó en el máximo, en el tope, 2.300.000, 2.400.000, en el real de Chile es cercano al 5% o menos. Es decir, todavía tenemos un 95%, en el mejor de los casos, de gente que cotizó entre el sueldo mínimo y un imponible de 500 a 600.000 pesos, que es bajo, que es muy bajo. Entonces, obviamente que eso hace de que el modelo tenga que irse adaptando todas las décadas o cada 5 años para ver de qué forma podemos hacer sustentable esto en el tiempo, para que le alcance a todos al menos algo. Y ahí es donde está fallando hoy día el sistema. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.